Bueno, querida audiencia, ya tenemos dispuesto el contacto, la comunicación telefónica con la Asociación Cultural Belgraniana a través de su presidente, el señor profesor Germán López. Así que lo vamos recibiendo aquí en nuestra opinión olavarriense. Profe, muchísimas gracias por estar una semana más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un placer estar nuevamente con vos y con toda tu audiencia. Bueno, igualmente, realmente es recíproca esta salutación porque nos has hecho meditar mucho, ¿no? Rumiar cada semana sobre la figura de Manuel Belgrano. Y en esta ocasión, profe, el tema preparado es Manuel Belgrano y su mirada, su visión sobre el comercio. Su visión sobre el comercio. Ajá. Es una mirada interesante la que tiene Belgrano porque, bueno, él tenía cierta autoridad para hablar de esto, ¿no? Porque él provenía de una familia de comerciantes. Su padre, Domingo Belgrano Peri, había sido uno de los comerciantes más importantes del virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, cuando Belgrano habla de políticas comerciales, sabía de lo que estaba hablando. Para Belgrano, ser comerciante significaba comprender la disciplina. Él decía que la ciencia del comercio no se reduce a comprar por 10 y vender por 20. Sus principios son más dignos, dice, ¿no? Y para esto proponía crear una escuela de comercio, donde se enseñasen los rudimentos de esta disciplina, donde todos, no solo los que aspiraban a ser comerciantes, pudiesen estudiar. Y lo decía de este modo, y cito textual: cuando hemos hablado de la necesidad que tenemos de adquirir conocimientos que nos pongan en aptitud para emprender negocios útiles a la sociedad, no hemos pretendido halagar el interés propio de algunos individuos. Nuestro intento ha sido respecto al bien general y por eso hemos aconsejado la educación pública y escuelas de ciencias exactas. ¿Por qué es necesario adquirir conocimiento sobre el comercio? Para evitar, dice Belgrano, que aquellos más especulativos y dirigentes que nosotros se propongan el medio de lucrar a nuestras costas, aprovechándose de nuestra ignorancia. Belgrano veía el comercio como un modo de comunicación entre los hombres, a través del intercambio de mercancías, cuya esencia, dice, es dar el equivalente justo de lo que se recibe. Esa es la esencia del comercio, dar lo justo por lo que se recibe. Belgrano estaba en contra de lo que fuese obtener ventaja por otros medios. No es de buen cristiano sacar ventaja de las necesidades del otro. Su formación religiosa se lo impedía. Y eso se manifiesta y se manifestaba en la práctica, ¿no? Estaba en contra de todo lo que fuese el comercio injusto. Estaba en contra también de la usura. Es muy interesante lo que dice Belgrano con respecto a la usura. Y lo voy a citar textual. Dice: otro mal, pero imponderable a los pueblos, es el de los usureros, enemigos de todo viviente. A estos se debe exterminar, a estos que tragan la sustancia del pobre y aniquilan al ciudadano, se les debe considerar por una de las causas principales de la infelicidad, y como mal tan grande no hay voces con que exagerarlo. Este es el pensamiento profundo de Belgrano, ¿no? Cuando condena la usura es el pensamiento profundo, y ahí hay toda una tradición que proviene de la escolástica. Y Belgrano sostenía que la buena fe es el alma del comercio. La buena fe es al comercio lo que a la sangre al cuerpo humano, decía, ¿no? Pero la imprudencia o la malicia desgraciadamente han intentado alejar del comercio su principio vivificante y sustituirlo en su lugar la trampa, el engaño y la mala fe. Nos vemos precisados a presentar remedios para esta gangrena mortífera, dice. ¿Y cuáles eran estos remedios que proponía Belgrano? Y ahí él rescata la buena fe española. La buena fe española, dice Belgrano, que llegó a ser proverbio entre los extranjeros. Y cito: a ese carácter de honradez que distinguía a los comerciantes nuestros, se le ha ido minando poco a poco con el engaño y la falsedad. Cuando el espíritu de codicia ha ido tomando mayores vuelos,
en fuerza de no poder conseguir los negociantes aquellas ganancias excesivas que les daba el horrendo y abominable monopolio. Dice Belgrano, estos ejemplos perversos no podían menos que producir golpes mortales contra la buena fe. No podemos, dice, introducir en nuestro país aquellas ideas que en el mundo viejo lo degradaron. Y esto es muy interesante, Mario, porque todavía siguen introduciendo ideas extrañas, copiadas de otros países, ajenas a nuestra idiosincrasia, ideas que fueron pensadas para otras realidades. Y nosotros las tomamos como fuente de conocimiento, ¿no? Cuando Claro, fracasamos. sí. Entonces, el comercio se funda en la buena fe entre los comerciantes, entre los negociantes. Con esto quiere decir que no cualquiera se eleva, dice, no cualquiera se eleva a la clase de comerciante, en el concepto de que para hacerlo basta comprar por 1 para vender por 7. Eso no es ser comerciante, dice ahí, el principio más difícil. Sí. El comercio no es para cualquiera, es una cuestión muy seria, porque está en juego el patrimonio de las personas, ¿no es cierto? Y Belgrano dice, no hay una carrera que no necesite un aprendizaje y una particular contracción. Y para la del comerciante, que tal vez es la más complicada, hemos encontrado nosotros, no sabemos qué secreto, para que todo el que se le antoje titularse así, desde luego pueda y deba llamarse tal, aunque no sepa leer ni escribir. El comercio es una ciencia que no cualquiera puede ejercer. Y cualquier comerciante que nos está escuchando nos va a entender, ¿no? Por eso Belgrano decía, por esto es que la sociedad ha establecido sus reglas para que ni el imprudente ni el malicioso abusen de aquella tan digna prerrogativa. Entonces la buena fe tiene mucho que ver acá. Y para mantener la buena fe, Belgrano decía que había que publicar en los periódicos el nombre de aquellos que han faltado a la buena fe, y dando noticias exactas del origen, progreso y finalidad de sus causas en la justicia. También decía que había que informar sobre la clase de manufactura que se introduce en el país, para descubrir aquellas que se introducen de contrabando, destinadas a engañar a los consumidores, dice Belgrano. Y cito lo siguiente, dice, conocemos que nada es bastante para contener del todo la imprudencia y malicia de los hombres. Mucho más en estos tiempos, que no hay embarazo de propalar que ser comerciante, que para ser comerciante debe perderse la vergüenza. Con esto vemos entonces la importancia de la buena fe en el comercio. ¿Por qué es importante la buena fe? Porque el comercio se hace de palabras. Primero está la palabra empeñada, después vienen los contratos. Pero la relación del comerciante con el proveedor es de extrema confianza. Si esta falla, comienza a fallar toda la estructura comercial. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, particularmente cuando se es legislador. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer el comercio que saberlo conducir ese verano. Son dos cosas muy distintas. Hacer la actividad comercial la hace el comerciante, pero la conducción la hace el legislador. Es el legislador el que orienta a través de sus políticas el comercio exterior e interior. Y dice Belgrano, cito, la ciencia del negociante es la de los diversos ramos en que se ocupa. La ciencia del político es sacar partido de estos ramos. Es preciso pues conocerlos, y no puede esto conseguirse por los negociantes. No se aprende nada de su conversación. Para deliberar deben admitirse con precaución sus consejos. Para comprender lo que nos quiere decir Belgrano con esto, debemos ver que él hace una distinción fundamental que debemos tener en cuenta, que es la siguiente. Dice, existe una máxima, dice Belgrano, que hay un comercio útil y otro que no lo es. Esa es una máxima fundamental. Hay un comercio útil y otro que no lo es. Por ello es necesario distinguir la ganancia del Estado de la ganancia del mercader. Y esta es una distinción fundamental, porque el comercio útil es el que hace la nación, es el que hace el Estado, en función del bien común, del bien general. Sí. Hay otro comercio que no es útil, que es el privado, que es el que piensa en el interés propio, es decir, es útil para él. Claro, sí.
Y dice Belgrano, si el mercader introduce, y pone un ejemplo, ¿no? Si el mercader introduce en su país productos importados que perjudiquen el consumo de las manufacturas nacionales, es lógico que el mercader ganará sobre la venta de sus mercancías, pero el Estado va a perder. Si el comerciante va a ganar mucho, claro, pero el Estado va a perder. ¿Y qué es lo que va a perder el Estado? El Estado va a perder el valor de lo que estas mercancías han costado en el extranjero. Va a perder el salario de los obreros, que se van a quedar sin trabajo, porque cuando uno importa productos extranjeros, lo que está importando también es mano de obra extranjera. El valor de las materias primas producidas en el país, que no se le da valor agregado. El beneficio de toda la circulación de esos valores y los impuestos que esa nación puede recaudar de sus ciudadanos, que no lo va a poder recaudar. Entonces, la ganancia del Estado, dice Belgrano, todo esto que decimos que se puede perder. Y la ganancia del mercader es solamente el exceso de precio de la venta sobre el de la compra. Entonces queda así, de este modo, explicitado que para Belgrano el bien común está por encima de los intereses particulares. Y más adelante analiza cómo un país debe hacer su comercio. Y para esto toma como ejemplo a los ingleses. Y dice Belgrano, yo pondré los 9 principios de los ingleses, el pueblo más sabio en el comercio. Y son muy interesantes estos principios, ¿no? Porque son los principios que hicieron de Gran Bretaña una potencia comercial. Y el primer principio es el siguiente: la exportación del excedente, dicen, es la ganancia más clara que puede hacer una nación. Es decir, después de satisfacer el mercado interno, todo lo que se pueda exportar es una clara ganancia para esa nación. Y dice, el segundo punto es el modo más ventajoso, dice, el modo más ventajoso de exportar el excedente es a través de la manufactura, a través de darle valor agregado a las materias primas. La importación de materias primas extranjeras ahorra mucho dinero y proporciona fuentes de trabajo, en lugar de importarlas ya manufacturadas. En lugar de importar productos manufacturados, hay que importar materias primas para darle valor agregado acá. Claro, sí. Entonces eran sabios. El cuarto punto dice, el cambio de mercancía contra mercancía es ventajoso en general. Y el punto número 5 es para el criterio es el más importante porque dice lo siguiente, y siendo textual, la importación de mercancías que impiden el consumo de la del país o que perjudiquen el progreso de sus manufacturas y de su cultivo lleva tras de sí necesariamente la ruina de una nación. Eso dicen los ingleses. Pero además agrega, entre las mercancías del Estado y las mercancías extranjeras, aquella que priva al pueblo del medio de subsistir debe en general ser proscripta, dice Belgrano. ¿Y cuáles son las mercancías que impiden al pueblo los medios de subsistencia? La mercancía importada que viene a destruir la mano de obra, La mano de obra local. La mano de obra local. Y cuando la ley juzga conveniente, dice Belgrano, de desterrar las mercancías extranjeras, aquellos que contribuyan a introducirlas, sea vendiendo, sea comprando, es realmente culpable de aumentar el número de pobres. Es muy duro, Belgrano. Por eso es el pensamiento, este es el pensamiento profundo de Manuel Belgrano. Sí. Por eso es poco conocido. Claro, Poco conocido. pero muy bien, muy actual, profe, es realmente más actual que nunca. Por supuesto. Y por eso no se lo difunde, por eso no se lo conoce, por eso no se lo difunde en las escuelas secundarias, no se lo difunde en la universidad. Uno pregunta en la universidad, el pensamiento de Manuel Belgrano profundo no se lo conoce. Claro. Sí. Los profesores de historia hoy estoy seguro que esto no lo conocen. Y bueno, y hay que difundirlo porque es uno de los padres fundadores de nuestra patria. Sí. Normalmente lo que se da a conocer, lo que trasciende, profesor, y vos me sabrás decir más que nada, es lo superficial, ¿no? Es como que se toma por ahí la referencia de algún prócer y se toman 2 o 3 puntos, ¿no? Para con mayor fuerza y después el resto no se conoce, no se difunde. A veces a dedo, ¿no? Creo yo que este pensamiento que vos has mostrado en la tarde de hoy es, pero realmente muy vigente. Me estaba comiendo realmente cada frase, profe,
porque sinceramente se da ahí, ¿no?, el choque permanente con algunas cosas que hoy son de actualidad, ¿no? El tema de la importación, el mercado interno, el abastecimiento, el ver cómo se maneja todo esto, cómo se conjuga, y fundamentalmente la cuestión basal me parece que es la parte de lo que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Es decir, el no ser erróneo en las conductas. Es decir, hoy en día parece que no se toma esto, no se mira, no se mide el tema de la conducta de la persona, sino lo comercial, ¿no? O por ahí incluso lo usurero. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que en aquella época estábamos hablando de un Estado confesional. Habíamos hablado ya que la religión tenía Sí, claro, ahí está. preponderancia, ¿no? Daba los principios que iban a regular esa sociedad, ¿no es cierto? Entonces era muy estricto esto de cuando, bueno, ya vamos a hablar el miércoles que viene, lo que es la Revolución de Mayo, lo que significaba juramentar. Dar un juramento era una cosa muy seria para esa sociedad. Bueno, hoy las cosas han cambiado y hemos llegado a un relativismo absoluto. Cuando uno relativiza los valores, está sin problemas, porque hoy tenés unos valores y mañana tenés otros. Lo que hoy está bien, mañana puede estar mal. Lo que hoy está mal, mañana puede estar bien. Entonces no se puede construir una sociedad de ese modo. Incluso algunas transacciones comerciales, profesor, tenían este tipo de sello hasta hace algunos años atrás, ¿no? Uno recuerda a nuestros padres conversar sobre esto, ¿no? La significación que tenía la palabra, ¿no? El hecho de, incluso a veces no había ni siquiera un documento firmado, pero la palabra era el valor tan drástico que requería a veces solamente ese contacto de lo hablado antes de lo escrito. Claro, porque, bueno, es la diferencia, ya habíamos hablado también de la diferencia entre comunidad y sociedad, ¿no? Mientras la sociedad se conforma a través de una relación contractual, la comunidad se reafirma y se constituye a partir de principios y valores. Claro, exacto. Son los principios y valores los que van a conformar la comunidad, y hacia eso hay que tender. Bien. Profesor, no sé si querés por ahí sellar el micro de hoy con algún concepto en particular, me parece que es más que provechoso, ¿no?, lo de hoy. Sí, quedan algunas cosas más, pero bueno, ya las vamos a ir tocando Sí. próximamente. Esto es una... Belgrano parece acá muy proteccionista, ¿no? En realidad todos los países en aquella época eran proteccionistas. Y hay un concepto de libertad, de comercio, que es muy interesante, que tiene Belgrano. Voy a citar textual, dice Belgrano: las restricciones que el interés político trae al comercio no pueden llamarse dañosas. Esta libertad, tan continuamente citada y tan raramente entendida, consiste solo en hacer fácilmente el comercio que permite el interés general de la sociedad bien entendida. Lo demás es una licencia destructiva del mismo comercio. Esa es la libertad de comercio que Belgrano concebía. Y para finalizar, Mario, ya no te quito más tiempo. No, está bien, está perfecto. Con una anécdota del presidente Ulises Grant, cuando pone la fórmula de engrandecimiento de los Estados Unidos. Y él dice: durante siglos Inglaterra utilizó el proteccionismo, llevándolo hasta sus últimas consecuencias, lo que le dio enormes resultados. Sin duda, a ello se debe su poderío incuestionable. Después de esos siglos, Inglaterra vio la conveniencia de utilizar el libre cambio. Ya ha agotado su proteccionismo. Pues bien, dentro de 200 años, cuando el régimen de protección nos haya convertido en un grandioso país, Norteamérica también adoptará el libre cambio. Qué bárbaro. Bueno, son cosas para considerar, ¿no? Perfecto. Profesor, te agradezco infinitamente este nuevo contacto, este micro del día lunes 22. Estaremos volviendo el próximo lunes, si Dios quiere, con Manuel Belgrano, pero este miércoles te vamos a hacer trabajar un poquito más
porque vamos a querer que vos nos cuentes algo acerca de la Revolución de Mayo y este nuevo aniversario, así que te saludo hasta el miércoles, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias, Mario, y nos vemos el miércoles. Un saludo a todos. Gracias, gracias.